Bienvenidos, hermanos, al estudio de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos gracias por habernos dejado una palabra que es sabia, que es perfecta, una palabra inspirada del cielo que nos ayuda, que nos da revelación, que nos muestra cuál es tu voluntad para nuestras vidas y qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Estamos contentos de tenerte en nuestras vidas, de haberte conocido y de que no nos hayas dejado al fruto de nuestra imaginación, sino que nos hayas dejado una palabra objetiva que podemos investigar, escudriñar, indagar profundamente a fin de conocerte más y mejor. Muchas gracias, Padre. Gracias por el bienestar de mis hermanos y de mi familia. Gracias porque tú nos has guardado a lo largo de todo este tiempo, nos has protegido y te lo agradecemos de todo corazón. En nombre de Jesús, permítenos, Señor, acercarnos a tu palabra, rogándote que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón al objeto de que podamos entenderla. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 20. Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 20. Hoy hablaremos de la armadura de Dios. ¿Okay? Dice la palabra del Señor lo siguiente. Leemos en el versículo 11 del capítulo 6 de Efesios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esta oración también la hago yo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Estas son palabras del apóstol Pablo, que escribió esta carta estando él en prisión. Hermano, hoy vamos a hablar, como decía, de la armadura de Dios, y lastimosamente no va a dar tiempo de estudiar todo el pasaje completo, pero vamos a avanzar hasta donde podamos. Y es muy importante que prestemos atención para que podamos comprender bien esta porción de la Escritura. Una porción bíblica muy interesante. Un texto que nos invita a profundizar en el conocimiento de la revelación de Dios por medio de su palabra inspirada. Este pasaje que vamos a meditar no es como muchos otros textos que podamos encontrar sobre el tema y que están más relacionados con el esoterismo que con la misma palabra de Dios. El esoterismo es el conjunto de creencias relacionadas con la magia, la astrología, materias ocultistas y cosas semejantes, que no se basan ni en la ciencia, ni mucho menos en la Biblia, en la palabra de Dios, sino que se basa en las supersticiones humanas y que se basa en el pensamiento del corazón del hombre. Este, en cambio, es un pasaje
inspirado por el Espíritu Santo de Dios al apóstol Pablo. Estos no son palabras que se le ocurrieran a Pablo, sino fueron palabras puestas por el Espíritu de Dios en Pablo. Y este pasaje ha llevado a muchos creyentes a involucrarse en errores precisamente porque no lo estudian a fondo. Nosotros meditaremos sobre cada uno de los textos a fin de entenderlos bien dentro de su contexto. Estoy seguro de que muchos han oído hablar de vencer al diablo, de atar al hombre fuerte, de dar 7 vueltas a la ciudad para destruir las fortalezas espirituales, y cosas semejantes como esa, que nada tienen que ver realmente con la verdad que tenemos revelada en la palabra de Dios, sino que tiene más bien, como decía, relación con el ocultismo y con las creencias paganas del ser humano que con lo que la Biblia nos enseña. No negaremos que Pablo dice en el versículo 11 que tengamos lucha contra huestes de maldad. No lo podemos negar, ahí está escrito. Es una realidad. Tenemos luchas contra los espíritus, ¿ok? Contra las huestes de maldad. No podemos negar eso. Es que lo que sí que negamos es que esa lucha tenga que ver con las prácticas que vemos en algunos grupos religiosos que más que vencer al enemigo, yo creo que lo que le hacen es hacerlo reír. Porque desgraciadamente hay cada cosas que los hombres hacen en el nombre de Dios que no tienen nada que ver con Dios. Y que de verdad, nosotros vamos a estudiar lo que sí es palabra de Dios. Si estos textos de Efesios capítulo 6, del 11 al 20, y algunos más como Santiago 4:7, Colosenses, etc., no estuvieran en la Biblia, puede que el asunto hubiera quedado al fruto de la imaginación humana. Pero no es así. Dios nos ha dejado esta palabra para que sepamos la verdad del mundo espiritual, la verdad de nuestra propia vida, la verdad de la lucha que hay entre nosotros y el mundo espiritual y nosotros. Estudiemos pues estos pasajes, pero hagámoslo paso a paso, a fin de poder comprender cómo debemos participar en esta lucha espiritual. Porque no olvidemos que es una lucha contra huestes de maldad, es decir, contra espíritus inmundos que no vemos, pero que tenemos que conocer a fin de saber cómo poder derrotarlos, cómo poder vencerlos. Versículo 11. Comencemos a profundizar. No nos vamos a quedar en la superficie simplemente leyéndolo, sino que vamos a tratar de comprenderlos. Lo primero que Pablo nos está diciendo es: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos. De modo que lo que el apóstol nos está enseñando aquí son elementos vitales que nos van a proteger de las acechanzas del maligno. Nos está hablando de una vestidura especial, de un vestido fuerte, protector, que nos libra o que minimiza el daño que el enemigo pueda hacernos. Una especie de chaleco antibala que no solamente nos protege el pecho y la espalda, sino que nos protege por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, es importante prestar atención a estas palabras porque son muy interesantes. Pablo dice: vestíos toda la armadura de Dios. Cuando Pablo dice vestíos, lo que está diciendo no es que Dios nos vaya a vestir. Dios nos enseña de cómo nos tenemos que vestir. Pero tú y yo nos tenemos que vestir de esa manera. Es decir, la protección depende de ti y de mí. La protección contra las huestes de maldad. Muchos esperan que Dios les proteja sin más.
sin que ellos tengan que preocuparse. De hecho, hay pastores que enseñan, a mí me lo enseñaron. No hay que preocuparse de la lucha espiritual. Ya Cristo lo derrotó, ya nosotros tenemos que vivir tranquilos, el diablo ese es un enemigo vencido, no puede hacernos daño, no puede hacer nada. Y yo me pregunto entonces, ¿para qué está este texto aquí? Que nos habla de que tenemos que vestirnos toda la armadura de Dios. Si no hubiera problema, si no tuviéramos lucha, si ya todo estuviera hecho, entonces ¿para qué escribir estas palabras? Yo estoy seguro y convencido de que Dios no dice nada porque sí. Cuando Dios inspiró al apóstol Pablo estas palabras es porque son importantes para nosotros. Pablo dice vestíos, y esto nos corresponde a nosotros. Porque no está diciendo no se preocupen, Dios les protege, Dios les vestirá. Tampoco dice Dios les viste de protección, no dice eso. Hoy en día, debido a esto de la pandemia que estamos padeciendo a nivel mundial, muchísima gente está citando el Salmo 91 como si fuera un amuleto, como algo, eso, como un amuleto de la suerte que le protege de todo mal. Porque el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bueno, aquí parece, ¿verdad? Parece transmitir un mensaje de que no hay que preocuparse, de que Dios te cuida y punto. Pero no es eso lo que realmente está diciendo el salmista, ni mucho menos. Toda promesa que encontremos en la Biblia es condicional. Eso quiere decir que tienes que cumplir la condición si quieres obtener la bendición. La bendición que la promesa promete, valga la redundancia. ¿Cuál es la bendición aquí? La protección de Dios. Ahora, ¿cuál es la condición? Porque hay una condición: habitar al abrigo del Altísimo. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se hace? Bueno, se hace siguiendo las indicaciones de Dios, siguiendo su palabra. Cuando tú acudes a Dios y haces lo que Él te dice, estás habitando al abrigo del Altísimo. Pero si no haces caso a su palabra, da igual lo que tú creas. Tú puedes creer que estás protegido, realmente no lo estás. Acabarás mal, sin protección. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Saben? En cierta ocasión vi una serie de televisión americana que se llama CSI o no, FSI no, NCI o bueno, algo así, ¿no? Es la Policía Naval Americana, la policía militar, ¿no? Americana, donde se hablaba, el argumento de la película es que una empresa que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos había fabricado unos chalecos antibala, pero que realmente no estaban protegiendo a los soldados. Los soldados iban a la guerra confiados de que estaban protegidos, pero el enemigo les disparaba y ellos morían. Esto puede estar pasándole a muchos cristianos. Pueden estar confiando en que el Salmo 91 me protege. No, mire, el Salmo 91 no te protege, a menos que tú habites al abrigo del Altísimo. A menos que tú busques a Dios y te sometas a su palabra, a menos que tú sigas sus instrucciones al pie de la letra, tú no estás protegido. Puede que creas que estás protegido, pero cuando venga el enemigo y dispare el dardo de fuego contra ti, acabarán con tu vida. Por eso esto es importante prestarle atención. Si quieres salir vivo de esta lucha espiritual, es muy importante seguir las instrucciones que Dios te da en este pasaje de Efesios capítulo 6 que estamos estudiando. Presta mayor atención a lo que el apóstol Pablo dice. Vestíos
toda la armadura de Dios. Subrayo lo de toda. No dice parte, sino toda. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Aquiles. Aquiles y su punto débil, ¿verdad? Todos saben cuál era el punto débil de Aquiles. Su talón, el talón de Aquiles. Aquiles en la mitología griega fue un héroe de la guerra de Troya. ¿Okay? Uno de los principales protagonistas y además de los más grandes guerreros de la Ilíada. Es un libro de Homero, ¿verdad? Aquiles era considerado invencible, pero no era inmortal. De hecho, se cuenta que murió en la guerra de Troya cuando una flecha envenenada le alcanzó justamente en el talón. Por eso, cuando queremos referirnos a la debilidad de alguien, pues hablamos de su talón de Aquiles, ¿ok? Su debilidad, su punto flaco. Si un cristiano se viste la armadura de Dios, pero no completa, bueno, pues tendrá un punto de debilidad que el enemigo podrá aprovechar para vencerlo, para derrotarlo. De ahí la importancia de prestar atención a lo que Pablo dice: vestíos toda la armadura de Dios. Por ese motivo es importante prestar atención a estas cuestiones, para que no creamos que yo tengo la espada del Espíritu, con eso tengo bastante. No, mire, la espada del Espíritu es parte de la armadura que Dios nos provee, que Dios nos transmite, nos revela que necesitamos. Pero además de eso, hay otras cuestiones, otras áreas de nuestra vida que necesitamos conocer para poner por obra. Si no, puede que no estemos protegidos. Toda la armadura de Dios, y no solo alguna de sus partes. Todas y cada una de sus partes son importantes. Imagínense, por ejemplo, un guerrero que se protege el pecho, pero no la cabeza. O viceversa, se protege la cabeza, pero no el pecho. Acabaría siendo presa fácil para su enemigo. Para que podáis estar firme, dice Pablo, vestíos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Por qué es importante la firmeza? Bueno, lo vamos a comprender a través de un par de pasajes que vamos a ver del apóstol Pablo. Primero de ellos se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 2. Un pasaje conocido, pero que tiene relación con esto. Ahí dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Repito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta fe, por la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes. Subraya ahí la palabra firmes, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Firmes en la esperanza de la gloria de Dios. La fe en la gracia de Dios es el medio por el cual adquirimos paz con Dios. Y adquirimos también la salvación, ¿verdad? Permanecer firme en esa fe es fundamental. Porque si perdiéramos la fe, perderíamos también la posibilidad de alcanzar esa esperanza, la gloria de Dios. Y esto es muy importante. El apóstol Pablo lo que quiere decir con esto es que los que creemos en la gracia de Dios, esperamos un día gozar de su gloria, de la gloria de Dios. Esperamos tener esperanza. Tenemos, de hecho, esperanza. ¿Ok? Por fe de que esto va a ser así. Pero si perdiéramos la fe, perderíamos también la esperanza y dejaríamos de alcanzar la gloria de Dios. De ahí la tremenda importancia de permanecer firmes en la fe. Firmes. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo:
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, hay que permanecer firmes en la fe, sin movernos del Evangelio, sin movernos de lo que hemos creído. Cuando estamos firmes en la fe, sabemos que alcanzaremos la gracia. Porque recuerden las palabras también de Pablo en Romanos 8, del 24 al 25, que dice que por fe somos salvos. Dice, en esperanza fuimos salvos, ¿no? En esperanza. Tenemos la esperanza de alcanzar la salvación porque es una promesa de Dios y Él no falla. Pero podemos fallar nosotros. Por eso se nos dice que es necesario permanecer firme. Y para permanecer firme debemos vestirnos toda la armadura de Dios para estar firmes contra las asechanzas del diablo. Contra las asechanzas del diablo. Por eso el apóstol Pedro nos dice también, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mire, a esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo también, cuando habla de las asechanzas del diablo. Es decir, el enemigo está al acecho, está acechando, ¿ok? Está agazapado, esperando que te descuides, esperando que te se olvide ponerte alguna parte de la armadura de Dios. En el momento en que te ve desprotegido, ahí el enemigo te va a dar el zarpazo y acabará contigo. Por tanto, es muy importante no despistarnos, velar y orar para que no entremos en tentación. Es una lucha y es importante en la guerra no dormirnos en los laureles. Él está al acecho, esperando que un descuido de tu parte. Por favor, no le des oportunidad. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 27, dice, no deis lugar al diablo. Si le damos oportunidad, él la va a aprovechar. Si le damos lugar, él se va a colar. En otro lugar, hablando el apóstol Pablo sobre la necesidad de perdonar al que nos ofendió, al arrepentido, Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Mire, el diablo está tratando siempre de ver cómo hacernos daño. Él está maquinando. Estos pasajes nos muestran a un enemigo activo, a un enemigo maquinando, tramando contra nosotros, buscando oportunidad para hacernos caer de nuestra firmeza, a fin de acabar con nuestra fe en Dios y en su palabra, porque si consigue eso, acabará con nuestras vidas. Versículo 12. Otra cosa en la que nos tenemos que fijar es que la lucha espiritual no tiene que ver con las personas, sino con los espíritus. ¿Ok? A lo largo de la historia se han perseguido a las personas e incluso a los pueblos, acusándolos de brujería, de actividades satánicas. Ese no es el modo correcto de hacer guerra espiritual, lucha espiritual. Nuestro enfoque debe estar bien fundamentado en la palabra de Dios y bien dirigido si queremos no errar el blanco. Si no queremos desviarnos de la verdad, debemos permanecer fundamentados en las Escrituras. La lucha espiritual es espiritual. No debe llevarse a cabo contra las personas, sino debe llevarse a cabo en el terreno espiritual. Hay quien quiere sacar los demonios a guantazos y así nos salen los demonios, ¿ok? Es un ejemplo, pero créanme que hay gente que lo hace así. No se dejen convencer de que la lucha es contra las personas. Tu lucha no
no es contra las personas. Dejen de ver a la suegra como un demonio, o al jefe o al vecino. No, mire, ellos no son el diablo. El diablo existe, es real, es un espíritu. Y hay demonios que le siguen y que batallan contra nosotros y nos quieren hacer caer de nuestra firmeza. Pero tu suegra no es el demonio, tu vecino o tu jefe no es el demonio, tu pareja no es el demonio. ¿Okay? Tu lucha no es contra sangre y carne, es decir, contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, este es un pasaje que hay que entenderlo paso a paso, ¿ok? De modo que aquí Pablo nos muestra que la lucha es contra seres espirituales llamados, por ejemplo, principados. ¿Qué son los principados? Los principados son un grupo de seres espirituales que Pablo lo cita en diferentes ocasiones y que está compuesto por aquellos ángeles, aquellos seres espirituales que sirven bajo las órdenes de los príncipes. Por eso se le llaman principados. ¿Ok? ¿Y quiénes son los príncipes? Bueno, pues los príncipes son llamados en la Biblia los arcángeles. A los arcángeles se le llaman príncipes. Por ejemplo, en Daniel, capítulo 10, versículo 13, se dice que el arcángel Miguel es uno de los principales príncipes. No dice que sea el máximo, ni el único, sino uno de los principales príncipes, el arcángel Miguel. Es muy importante que entendamos que aunque algunas personas confundan al ángel Gabriel, que es un mensajero de Dios, a veces lo confunden con un arcángel y le llaman el arcángel Gabriel. Gabriel no es un arcángel, no es un príncipe, es un ángel, es un enviado, es un mensajero de Dios. Pero no hay ningún texto bíblico que sostenga que Gabriel sea un arcángel. El único nombre que se nos da de un arcángel en la Biblia es el de Miguel, el arcángel Miguel. Por tanto, los principados son esos seres espirituales que sirven bajo las órdenes de un príncipe, en este caso de un arcángel. Estos principados fueron creados por Jesús, ¿ok? Como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Ahí dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean potestades, sean dominio, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Cristo es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Y entre esas cosas invisibles, esos seres invisibles que Dios creó, que el Señor Jesús creó, se están también los principados, las potestades. Pablo afirma en Colosenses capítulo 2, versículo 10, que Dios es la cabeza de todo principado. Saben que la cabeza es una palabra que en la Biblia significa la autoridad, es decir, el que tiene la responsabilidad por encima de. ¿Ok? Así que ya sabemos quiénes son estos principados. También dice Pablo que nuestra lucha es contra potestades. ¿Qué son estas potestades? Bueno, pues también son seres espirituales que tienen poder, por eso se le llaman potestades, porque tienen poder sobre los diferentes elementos. De ahí el nombre de potestades, ¿no? La Biblia nos muestra que hay seres espirituales que tienen poder sobre el fuego, sobre el aire, sobre el viento, sobre el agua, sobre el mar, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son las potestades, los seres espirituales que ejercen poder sobre los elementos. Sin la más mínima intención de dogmatizar,
Es posible que cuando Pablo habla de los gobernadores de las tinieblas, se esté refiriendo a esos otros seres espirituales que también se les llaman tronos, ¿ok? Que son seres espirituales que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios y que su misión actual consiste en ejercer influencia mala, influencia negativa sobre los que gobiernan sobre la tierra. Esos son los tronos, son los gobernadores de las tinieblas, es decir, aquellos que influyen sobre las autoridades terrenales que les llevan a dictaminar leyes, a dictar leyes injustas. Por ejemplo, ahora en Latinoamérica, aprovechando la cuarentena, muchísimos gobiernos están aprovechando el poder que han acumulado supuestamente para defender a la población contra el virus y lo están aprovechando para legislar, para aprobar leyes absolutamente injustas. Por ejemplo, se está aprobando leyes a favor del aborto en diferentes países, a pesar de que las poblaciones, es decir, el pueblo, la nación, se ha manifestado en las calles en contra de esas leyes. Pero ahora, aprovechando que tienen autoridad, lo están haciendo por decreto. Están aprovechando esta cuarentena para aprobar leyes que tienen que ver con la ideología de género. Algo que es una corrupción total de la verdad. Algo que va contra la ciencia, contra la razón y contra la fe cristiana. Estos gobernantes están siendo influenciados por gobernadores de las tinieblas, que les llevan y les empujan, les presionan para que hagan el mal. Estos son los gobernadores de las tinieblas, los tronos que ejercen autoridad y poder sobre los gobernantes de las naciones. De ahí la importancia de orar por los que nos gobiernan. Como el apóstol Pablo enseña en 1 de Timoteo, capítulo 2, ¿verdad? Versículos del 1 al 4. Ahí el apóstol Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Pero dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto significa que tenemos que orar por ellos, pero no significa que tengamos que convertirnos a ultranza del gobierno de turno. Porque cuando un gobierno es corrupto, cuando un gobierno legisla contra la voluntad de Dios, la Iglesia tiene el deber de denunciarlo. Juan el Bautista elevó su voz contra el gobierno de Herodes por las injusticias que cometía, por los pecados que estaba viviendo. Sabemos que perdió la cabeza por ello, pero él hizo lo que debía hacer. Estoy seguro de que Dios lo tiene en cuenta. También el Señor Jesús lo hizo cuando enfrentó a Herodes llamándolo zorra. Y al hacerlo, estaba manifestando su desacuerdo absoluto con la manera de entender y abusar del poder que ostentaba. Una cosa es orar por ellos y otra cosa es defender lo indefendible. A veces cuando ponemos un comentario en Facebook o en cualquier red social contra la mala gestión del gobierno, hay cristianos que se ofenden y que nos dicen que nuestra obligación es orar. Sí, Señor, y oramos por ellos, para que Dios les dé sabiduría, para que no se dejen influir por demonios, por espíritus, por gobernadores de las tinieblas, para que se dejen influir por el Espíritu de Dios. Pero si dictan leyes que son injustas, tenemos que decir: lo que está haciendo no es correcto. Eso es injusto. Y si usted no cambia, queremos un gobierno diferente. Tenemos que levantar la voz, porque la Iglesia tiene que ser una voz profética en el mundo. En cuanto a las huestes espirituales de maldad, huestes debe entenderse como un término genérico
que hacen más referencia al número o a los seres espirituales en general que a algún tipo concreto de ellos, ¿no? Es decir, hace referencia al número, huestes, ejércitos, son sinónimos, legiones, ¿ok? Son sinónimos. Huestes, ejércitos, legiones, son sinónimos que hacen referencia más a la cantidad que a la cualidad de ese tipo de seres espirituales. Es decir, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo con esa expresión es que son muchos. Realmente nuestra lucha es una lucha grande porque luchamos contra muchos seres espirituales, contra todo un ejército, contra huestes espirituales de maldad. Razón por la cual nos muestra cómo debemos combatirlos, vistiéndonos toda la armadura de Dios, para que podamos resistir contra las acechanzas del diablo. Por tanto, dice ahí, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Por tanto, es decir, por cuanto nuestra lucha es espiritual y contra muchos seres espirituales, debemos tomar toda la armadura de Dios. Si se fijan una vez más, el apóstol Pablo vuelve a repetir la palabra toda la armadura en relación a la armadura de Dios, ¿verdad? Este énfasis quiere decir que todas las partes de la armadura de Dios son importantes. Ninguna de ellas es prescindible, sino que todas son imprescindibles. La armadura de Dios nos permitirá resistir en el día malo. Porque hay días malos, ¿verdad? Hay días que no es que tengamos que enfrentar un ataque del enemigo. Hay días que no paramos de repeler ataques uno detrás de otros. Hay días en que el enemigo nos ataca por todos los ángulos. Y tenemos que defendernos, saber protegernos. Hay días en los que nos sentimos abrumados por la batalla. Días en los que llegamos a pensar que no vamos a poder resistir. Y es ahí cuando debemos percatarnos de la importancia que tiene esta armadura que Dios, esta armadura de Dios que nos ayuda, que nos protege para poder soportar los ataques del enemigo. No es lo mismo recibir un golpe con armadura que sin armadura. No es lo mismo. El que va en moto, no es lo mismo tener un accidente bien protegido con su casco, con su traje de cuero, con sus protecciones, coderas, rodilleras, etc., que ir con ropa normal. De esto saben mucho también los que trabajan en la construcción. No es lo mismo trabajar con todas las medidas de seguridad que sin ellas. Cuando trabajas, por ejemplo, en alturas, debes ceñirte un arnés de seguridad que te ayude a evitar las caídas. Cuando no lo usas, puedes sufrir accidentes terribles que te dejen paralítico o que te maten. En nuestra congregación en Fuerteventura tenemos 2 casos. En una misma familia, 2 casos. Un hermano se rompió un cuello. O sea, un hermano estaba trabajando en lo alto de un techo y estaba trabajando y iba caminando hacia detrás y no se dio cuenta de que llegó al final y cayó de espalda desde una altura considerable, se rompió el cuello. Y después de 2 años en una silla de ruedas, tetrapléjico, al final murió. Después, a consecuencia, otro familiar, otro hermano en la fe, familiar de este, también estaba trabajando en otro techo, sin arnés de seguridad. Y pisó una claraboya, un tragaluz, y bueno, se desplomó a través del mismo. Y bueno, gracias a Dios, se recuperó. Solamente ha perdido parte de la movilidad de un brazo,
porque se rompió el brazo, se dio un golpe en la cabeza, estuvo en coma mucho tiempo, pero al final solo le ha quedado la dificultad de que no puede mover bien un brazo. Pero esto no le hubiera ocurrido si hubiera estado protegido por las medidas de seguridad. Igual nos puede pasar a nosotros en la lucha espiritual. Si no nos ponemos la armadura de Dios, si no nos protegemos, nos puede pasar que acabemos mal, accidentados o peor aún, o que acabe con nosotros el enemigo. Es arriesgado enfrentarse al enemigo sin la debida protección. No solo en el trabajo, sino en la vida cristiana. Los peligros que nos acechan son reales y muy perjudiciales. Debemos vestir toda la armadura de Dios. Y dice Pablo, y habiendo acabado todo. Es decir, no debemos vestirnos la armadura durante un tiempo y después quitárnosla. No. Mire, hasta que acabemos todo, hasta el fin. He aquí os digo un misterio, dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57. 1 Corintios 15, del 51 al 57. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, ¿ok? Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados incorruptibles. Es decir, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Ahora, ¿cuándo se acabará todo? A la final trompeta. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que cuando la palabra de Dios dice la final trompeta, tenemos que tener en cuenta las palabras del apóstol Pablo. También en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 al 18. Ahora les voy a explicar por qué es importante tener en cuenta estos dos textos. 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Miren, algunos se confunden pensando que esto que acabamos de leer sucederá al final de la gran tribulación. Porque no saben, no entienden o no quieren entender que la gran tribulación será el resultado de los juicios de la ira de Dios contra Israel y las naciones que han rechazado el Evangelio. Pero de ningún modo la gran tribulación será contra la iglesia, porque está escrito que Dios no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:9. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La cuestión es que estemos firmes hasta el final. Lo que algunos no tienen en cuenta es que el final será distinto para los cristianos que hemos nacido de nuevo que para los incrédulos. El final nuestro no será el final de ellos. La Biblia nos muestra que el final de los hijos de Dios será cuando se cumpla el tiempo de la iglesia. Al final de la era de la gracia.
Ese es el momento del fin para los cristianos, cuando suena la trompeta que nos llama a ser arrebatados. Eso sucederá antes de la tribulación. El fin para los no cristianos llegará después de padecer los juicios de la ira de Dios. Estos no oirán la trompeta final de los cristianos. Por estos van a oír 7 trompetas, no una. La trompeta final que anuncia el final para los creyentes es una. La trompeta que anuncia el final para los incrédulos son 7. Y están en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, donde se anuncia cada una de esas trompetas. Anuncian juicios de Dios sobre la tierra, para castigar a aquellos que rechazaron el Evangelio. Gracias a Dios nosotros ya no estaremos sobre la tierra cuando eso suceda. Para nosotros los cristianos, la trompeta final anuncia el final de nuestros sufrimientos. Mientras que para los incrédulos, las trompetas anuncian distintos sufrimientos que van a pasar, porque forman parte de los juicios de Dios contra ellos. ¿Entienden la diferencia? No prestar atención a los detalles es lo que hace que a veces se tomen posturas doctrinales contrarias a la verdad, contrarias a la voluntad de Dios, y encima te juzgan y te condenan y te mandan al infierno porque tú estás enseñando lo correcto y ellos están enseñando algo que es contrario a la verdad. Bueno, allá cada cual con lo que enseñe. Mi obligación es enseñar lo que dice las Sagradas Escrituras. Como he dicho en otras ocasiones, si alguno se quiere quedar aquí a pasar la gran tribulación, pensando que de ese modo van a agradar más a Dios, allá ellos. Pero yo no pienso quedarme. Yo me voy con Cristo a la final trompeta. Versículo 14. Ahora es cuando Pablo, fíjense, comienza a desgranar en qué consiste la armadura de Dios para el cristiano. Aquí, a partir de este versículo. Hasta aquí, lo que ha hecho ha sido hablarnos de la necesidad de vestirnos la armadura de Dios para permanecer firmes en el Señor, fortalecernos en el poder de su fuerza, enfatizando que debemos vestir toda la armadura de Dios porque la lucha es contra muchos espíritus inmundos que no vemos, pero que son reales. Comienza una vez más Pablo enfatizando la necesidad de permanecer firmes. Versículo 14, diciéndonos cómo debemos permanecer firmes. Veamos paso a paso en qué consiste esta armadura de Dios. Y al hacerlo, descubrirá que cuando Pablo habla de la armadura de Dios, está usando una metáfora. De ningún modo habla de una armadura literal. Está hablando de una armadura simbólica. En realidad, el apóstol se refiere a un estilo de vida que nos protege contra el enemigo. Un modo de vida, una manera de vivir que nos permite permanecer firmes en la fe, que nos da la victoria a través de las luchas contra el enemigo. Por eso presten atención a cada detalle de la armadura de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos los lomos con la verdad. ¿Qué significa eso? Que debemos desechar la mentira, hermanos. Que cuando tú hablas mentira, te desproteges, estás desnudo delante del enemigo. Y tiene poder y autoridad sobre ti. Mientras que cuando tú hablas verdad, te estás protegido y el enemigo no puede llegar a ti. Esto es lo mismo que él ya nos dijo en Efesios capítulo 4 del 22 al 25. Ahí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjense la similitud de este pasaje del capítulo 4 con el que estamos estudiando ahora en el capítulo 6. Aquí Pablo habla de despojarnos del viejo hombre
y vestirnos del nuevo. Ahora nos está diciendo que debemos vestir toda la armadura de Dios que nos protege de los ataques del enemigo. ¿En qué consiste dicha armadura? En vestirnos del nuevo hombre. Es decir, está enfatizando una vez más lo que ya nos había dicho antes. Debemos desechar la mentira. Debemos hablar verdad con nuestro prójimo. La mentira abre una brecha en tu protección. La verdad te blinda contra el mal. Te protege. La mentira te pone en peligro. Mientras que la verdad te protege y te hace invencible. Muchos creyentes viven una completa mentira, engañándose a sí mismos y engañando a los demás. A todos, menos a Dios. Porque a Dios nadie le puede engañar. Recuerden las palabras de Pablo en Gálatas 6:7, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjense que también dice, porque somos miembros, versículo 14, Efesios 6:14, porque somos miembros los unos de los otros. Esto quiere decir que cuando mentimos a un hermano, no solamente le hacemos daño a él, le estamos haciendo daño al cuerpo de Cristo, pero nos estamos poniendo en riesgo y en peligro. Porque al hacerle daño a él o al ponerlo en peligro a él, nos ponemos en peligro también nosotros mismos, porque somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Así que si quieres estar protegido contra el enemigo, no mientas. Esto es, no mientas. Desecha la mentira. Habla la verdad. Di la verdad. Siempre la verdad. Aunque te sea perjudicial al principio, aunque te sea perjudicial en un momento determinado, a la larga te va a resultar mucho más peligrosa la mentira, mucho más dañina la mentira que decir la verdad. El daño que en ocasiones la verdad puede ocasionar, el daño que en ocasiones la verdad puede ocasionarte, es una repetición, ¿no? Es una... Bueno, no me sale la palabra ahora. Pero siempre el daño que produce la verdad será inferior al daño que produce la mentira. Una redundancia que no me salía. Mire, multitud de matrimonios se han roto por causa de la mentira. Familias se han destrozado. La mentira no te conviene. Así que ciñe tus lomos con la verdad. No se trata de otra cosa, no se trata de que nos imaginemos ahora de que nos tengamos que poner un chaleco antibala, no. Se trata de que hable verdad. Como está escrito en 2 de Juan 4, ¿no? Donde el apóstol dice, mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Porque es un mandamiento andar en la verdad. Este es un pasaje agridulce, o por lo menos a mí me lo resulta, ¿no? Porque el apóstol Juan se regocija de ver que algunos creyentes andan en la verdad, pero dice algunos. No todos los creyentes andan en la verdad. Y eso es una triste realidad también en la iglesia de hoy. O quizás más en la iglesia de hoy. A veces somos tentados a pensar que decir la verdad nos perjudica. No caigas en la tentación. La verdad te protege. Lo que te perjudica realmente es la mentira. Porque la mentira no procede de Dios, sino del diablo. Como está escrito en Juan capítulo 8, versículos del 44 al 45. El Señor Jesús dijo a aquellos que no creían en Él, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque os digo la verdad, no me creéis. Es curioso, pero sigue pasando hoy en día.
La gente cree más fácilmente la mentira que la verdad. No todos van a recibir la verdad. Pero sabemos que es la voluntad de Dios. De modo que lo que debemos practicar es hablar verdad. Porque los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Todos los mentirosos acabarán en el lago de fuego. ¿Tú quieres acabar allí? Yo no. El apóstol continúa diciendo, y vestidos con la coraza de justicia. Ya estamos terminando esto. La justicia tiene que ver con hacer lo que Dios dice que es correcto. Los conceptos de justicia humana difieren de los conceptos de la justicia de Dios. Por eso el verdadero cristiano es aquel que se ha puesto de acuerdo con Dios en qué es justo y qué no lo es. Aquellos que hemos renunciado a nuestros propios conceptos del bien y del mal y hemos adquirido los principios de Dios, los principios que Dios nos revela por medio de su palabra inspirada. La verdad es que Pablo lo que está desarrollando en este pasaje son palabras del profeta Isaías, que en el capítulo 59, él dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En el verso 4, eso está escrito en el versículo 2, en el 4 dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad. Más adelante, dice también, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y el mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Por eso, en ese mismo capítulo de Isaías 59, se promete un Salvador, del cual se dice, pues de justicia se vistió, como de una coraza, con yelmo de salvación en la cabeza. ¿Os suena? Es lo que estamos meditando ahora en Efesios capítulo 6. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Bueno, esto es lo que Pablo está enseñando a los efesios. Les está predicando lo que estaba escrito en el profeta Isaías, aplicándolo a la iglesia. Ahora Cristo está en los cielos, pero nosotros seguimos estando en la tierra. Y mientras estemos aquí tenemos una misión que cumplir. Tenemos que continuar la obra de Cristo. Él concluyó su obra cuando dijo, consumado es. Pero por medio de Pablo nos está diciendo que estamos siendo alistados para la batalla, a fin de que no nos dejemos vencer, a fin de demostrar que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Cuando un creyente obra en justicia, está glorificando a Cristo, mostrando que en su vida el resultado del sufrimiento de Jesús. De eso es de lo que habla el autor de Hebreos en el capítulo 12, cuando dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 1. Y el 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, meditar en este pasaje es hermoso. Cristo sabía que su sufrimiento resultaría en la transformación, en la salvación y transformación de muchas almas. Por eso él pudo menospreciar su propio dolor por el gozo puesto delante de él, porque él vio los resultados de su sacrificio. Cuando tú como cristianos andas en la verdad, cuando tú practicas la justicia, no solo glorificas a Dios con ello, además te proteges contra las asechanzas del diablo. Lo que Pablo nos está diciendo es que la verdad y la justicia es lo que nos conviene. Nos protegen y además es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. No podemos continuar con la armadura de Dios porque sería muy largo. Continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero yo les pido, por favor, mediten en este pasaje de Efesios capítulo 6. Envíenme sus preguntas si les surge alguna pregunta, si tienen alguna duda, si hay algo que no han entendido. Escríbanme un WhatsApp, escríbanme un mensaje, pongan un comentario en el vídeo. Si algo no ha quedado claro, si quieres que explique alguna cosa, y hazle un favor a tu familia, hazle un favor a tus amigos, a tus conocidos. Comparte estos vídeos, comparte estos estudios, estos sermones que publicamos en Facebook, en YouTube. Compártelos, porque les pueden resultar de bendición, porque la palabra de Dios alumbra los corazones. Hermanos, que Dios les bendiga. Me gustaría hacer una oración para terminar, a fin de que estas cosas que hemos estado estudiando, Dios nos ayude a entenderla, pero sobre todo, lo más importante, que Dios nos ayude a ponerla en práctica en nuestra vida. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra hermosa que tú nos has dejado para meditar en ella. Ayúdanos a despojarnos del viejo hombre, de todas aquellas cosas que a ti no te agradan, y ayúdanos a vestirnos con toda la armadura que tú has provisto, Señor. Ayúdanos a andar en verdad, a hacer justicia, porque esas cosas son las que te agradan y al mismo tiempo nos protegen del enemigo. Bendice a mis hermanos, bendice a sus familias, bendice a todas aquellas personas a las que ellos compartan estos vídeos. Que tu palabra alumbre los corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, dándote gracias de antemano. Amén.